Hola, soy Hugo Rodríguez y en este video vamos a ver si la supremacía norteamericana está en disputa hacia un mundo multipolar o si no es así. Te invito a verlo con lujo de detalles y fuentes oficiales. Supremacía norteamericana o mundo multipolar. Y en esta presentación vamos a hacer un análisis del gasto militar de las principales potencias del mundo. Para pensar en una hipótesis de Tercera Guerra Mundial o de conflicto que pudiera transformar la unipolaridad que ejerce Estados Unidos sobre el mundo a una multipolaridad donde tenga participación real China y Rusia, por ejemplo, tenemos que cumplir unos 4 elementos para generar ese cambio de orden mundial. Podríamos sintetizarlos en los siguientes: equilibrio de fuerzas militares, es decir, que no haya una omnipresencia de uno solo de los estados, una tensión y escalada en el gasto militar mundial, es decir, que tanto los países o potencias o bloques económicos que quieren combatirle el poder a Estados Unidos estén generando más y más gasto militar y que se estén aproximando al gasto que presenta Estados Unidos. El tercer elemento deberíamos ver un alto comercio internacional tanto en lo que es exportaciones como importaciones de armamentos. Eso habla de las alianzas y de estar preparando el terreno para un confrontamiento a gran escala. Los países o zonas que estaremos analizando es Estados Unidos, la Unión Europea como un superestado, es decir, un solo bloque, Rusia y China. La presentación tiene dos partes. La primera es un análisis global y la segunda es un análisis más particular sobre los 4 equipos, digamos, que hemos pensado recientemente. En el análisis global vamos a ver el gasto mundial militar en dólares, en porcentaje respecto del gasto público y en porcentaje respecto del PBI. Estos datos que ustedes ven aquí en esta página, fíjense en la fuente, es el Banco Mundial, la base de datos del Banco Mundial, data.worldbank.org. Este gráfico que vemos aquí en pantalla es en billones, es decir, en miles de millones de dólares, el gasto militar, aquí tienen el gasto militar en dólares. Y en el eje X tienen los años, aquí está 1980, 1990, 2000, 2005, 2010, 2015 y el último año aquí que tenemos graficado tenemos 2017 y 2018. Si uno mira el gráfico que tienen, por ejemplo, que en el año 1990 estábamos más o menos en 700 billones de dólares y llegamos a 1.7 trillones de dólares para el año 2012. Luego hay una caída en el año 2016, 2015, 2016 y hay una recuperación hacia el año 2018. Si uno ve solamente este gráfico, lo que va a notar es que hay una escalada a nivel mundial en lo que es el gasto militar en términos de dólares. Pero vamos a ver a qué se debe esto. Tenemos que obviamente relativizar el poder del gasto militar en el que está incurriendo cada país y hacerlo en función del presupuesto público, es decir, del gasto público total. Eso lo vemos en este siguiente gráfico, donde vamos a ver en general a nivel agregado para todos los países cuánto esfuerzo del presupuesto público se destina a temas militares de defensa en general. Como podemos ver, tuvimos un pico en el año 2004, 2005 y 2006, donde llegó a representar casi el 7% del presupuesto el gasto militar promedio de todos los países del mundo. Pero ese promedio ha ido cayendo a lo largo del tiempo hasta el año 2018, donde representa escasos 6 puntos del gasto del presupuesto de gobierno completo de cada uno de los países en promedio.
Es decir, que esa escalada que uno ve aquí en términos nominales, en dólares, no se ve reflejada en la importancia presupuestaria de la partida gasto militar de cada uno de los países. En otras palabras, las economías crecieron más rápido, los presupuestos estatales acompañaron ese crecimiento, han crecido más los presupuestos estatales y el gasto militar, por más que creció en dólares, en términos de otras partidas, como pueden ser salud, educación, infraestructura, ha crecido mucho menos, se ha reducido del 7% al 6%. Finalmente tenemos el gasto militar como porcentaje directo del PBI. En lugar de compararlo contra el presupuesto que maneja el gobierno central o federal, dependiendo del caso, lo comparamos contra el tamaño o el peso de la economía en general de ese país. Aquí el cambio es bastante más rotundo. Fíjense que hacia 1960 teníamos que el 6.16% del PBI de los países en promedio estaba explicado por el gasto militar. Fíjense, aquí tenemos en los años 80 una subida desde un valle de 3.5% a un 4.3% y de allí cae casi de manera ininterrumpida hasta representar a nivel mundial casi el 2%, es el 2.14% en 2018 del PBI del mundo se dedica a gasto militar. Por lo tanto, para aquellos que piensan que estamos en la puerta de una tercera guerra mundial donde Rusia y China van a desatar un enfrentamiento contra Estados Unidos y la Unión Europea, eso hoy en día es bastante irreal. En la segunda parte de este trabajo vamos a revisar específicamente una comparación de los mismos datos solo para Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y China. En este gráfico que mostramos a continuación y siempre hablando de la misma fuente, el Banco Mundial, la recopilación de datos oficiales de todos los estados, tenemos en verde Estados Unidos, en rojo Unión Europea, azul China y este poco violeta es la Federación Rusa. Así tienen los nombres. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, que entre el año 1960 hasta 1980 Estados Unidos superaba a la Unión Europea por poco y la Unión Europea siempre mantenía esfuerzos constantes por estar relativamente cerca del poderío militar de los Estados Unidos. Estamos hablando de los primeros años de la salida de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, China y Rusia, como potencias militares, no figuraban. Empiezan a aparecer con un gasto importante hacia 1990-1995. ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, la Federación Rusa hasta el año 1997 es el punto de quiebre. Hasta el año 1997 la Federación Rusa tenía un gasto militar en dólares constantes superior a China. En ese año, 1997 en adelante, China supera a Rusia en el gasto militar y va a mantener esa superación a lo largo del tiempo. Rusia intenta, si se fijan acá, miren bien esta curva en este espacio, entre el año 1997, que China supera a Rusia, hasta el año 2008, bastante cerca, Rusia hace mucho esfuerzo por pegar su curva de gasto militar a la de China para que no se le escape esta potencia asiática. No lo logra y aparentemente desiste en el año 2008 de esas pretensiones o simplemente no le alcanzan sus recursos. Un punto importante, pese a que la Unión Europea aumenta mucho su gasto militar, aquí hay un año bastante relevante. Fíjense, a mediados de 2015, entre 2014 y 2015, a mediados de 2014, China supera a la Unión Europea en gasto militar. Y fíjense aquí cómo
la Unión Europea pega su curva de crecimiento del gasto militar a la de China, para que China no se le escape el mismo evento que habíamos visto entre el año 1960 a 1980 que hace respecto de Estados Unidos. ¿Qué tenemos que ver? Que en la distancia que tiene en el gasto militar y en el gasto militar acumulado, es decir, supongan que, no supongan, es que no solo el gasto militar que se produce en un año es agotar el dinero. Estamos hablando de compras de equipamientos que duran para campañas militares por mucho tiempo. Por lo tanto, el acumulado, la diferencia que tiene Estados Unidos sobre el resto, no significa que si un año la Unión Europea o China alcanza en el gasto militar de Estados Unidos, no significa que tenga un poder equivalente, porque no tiene la acumulación de equipamiento, de armamento de todos los años anteriores donde Estados Unidos fue superior. La supremacía norteamericana en términos militares, en gasto en dólares, es bastante difícil de alcanzar. Uno puede ver aquí que estamos con Estados Unidos en 648 mil millones de dólares contra China, que está en 250 mil millones de dólares. La distancia es más del doble y por lo tanto, y por los datos que vimos anteriormente, no se ve en el corto plazo un enfrentamiento de escala global, porque simplemente la alianza de China y Rusia no puede en estos momentos hacerle frente a Estados Unidos. Este gráfico es bastante importante. Tenemos importación de armas de los mismos países. Tenemos en rojo la Unión Europea, en verde Estados Unidos, en este color azul a China, y aquí tenemos los datos de la Federación Rusa. ¿Qué tenemos que ver a nivel general? Que la Unión Europea importa, en general sus países han sido unos grandes importadores de armamento, pero de un pico de 12 mil millones de dólares han caído a una fracción de un 10%, y todos los países se mantienen actualmente en ese nivel, un nivel bajo de comercialización en el punto de importación de armamento. Cuando hablamos de la importación de armamento, lo que estamos viendo principalmente es que un país recurre a una inversión, digamos, para poder traer armamento que no tiene, es decir, se estaría preparando para un enfrentamiento con tecnología que en ese momento no tiene y tiene que salir a comprar. Si nosotros pensamos que estos países o estos grupos son principalmente productores de armamento, tenemos que ver también la exportación. La exportación de armamento que vemos en este gráfico es una variable relevante por varios motivos. Implica que uno tiene las relaciones diplomáticas suficientes para poder hacer una exportación en blanco de este material militar. Adicionalmente, es una forma de estar actualizado con la tecnología y con el mercado de armas. Se supone que si uno exporta es porque su armamento es competitivo a nivel mundial. Este gráfico sí es relevante, aunque sigue poniendo a la cabeza a Estados Unidos. Podemos ver periodos donde la Unión Europea y la Federación Rusa estuvieron muy cerca, de hecho en algunos momentos lo alcanzaron y pasaron. Estamos hablando entre los años 2008 y 2010 a Estados Unidos en exportación de armamento. ¿Qué significa esto? Que la tecnología y el volumen de exportación y las relaciones que manejan para vender armas es importante, tanto de Rusia como de la Unión Europea comparada con Estados Unidos. Estamos hablando de que sí tienen relaciones externas donde les piden armamento a ellos. Este gráfico también es relevante. Se fija sobre la PEA, sobre la población económicamente activa, el total de personas que trabajan en el sector público o privado en cada país, qué porcentaje de ese total es personal de las Fuerzas Armadas.
Aquí sí vemos la importancia que Rusia le da a las fuerzas militares. Fíjense que casi el 2% de las personas que están en edad laboral en Rusia son militares, contra Estados Unidos, que tenemos el 0,82% de esas personas que están en edad laboral son militares, y China tiene el 0,34%. Bueno, China tiene una gran población, por lo tanto con ese escaso porcentaje puede tener una mayor cantidad en términos absolutos. Este gráfico también es relevante, es el gasto militar dividido el presupuesto del gobierno. Aquí esto netamente es la importancia que le da cada estado, cada bloque a la infraestructura y el gasto militar estratégico en relación al presupuesto, porque obviamente que si queremos tener una mayor presencia militar, los recursos tienen que salir de las otras carteras ministeriales en detrimento de esta otra que va a crecer, que es el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Yo lo veo como el esfuerzo relativo o la importancia que le da cada bloque al gasto militar. Y así sí es importante Rusia, ¿no? Rusia, fíjense que gasta el 11,39% de su presupuesto en las Fuerzas Armadas. Estados Unidos el 9%, China el 5% y la Unión Europea en promedio está en 3,10%. Este gráfico de la Unión Europea, como llega hasta 2018, incluye al Reino Unido. Y finalmente, este último gráfico es la misma relación, pero en lugar de hacerlo contra el presupuesto estatal, lo estamos haciendo contra el PBI del país. Es decir, que es el esfuerzo que hace la economía nacional, no el gobierno, la economía nacional, para sostener a las Fuerzas Armadas. Volvemos a ver que el Estado ruso la Federación Rusa le da mucha importancia, y estamos cerca del 4% del PBI destinado a las Fuerzas Armadas, Estados Unidos el 3,16%, China el 1,86% y la Unión Europea el 1,44%. Con esto redondeamos la presentación diciendo que en el corto plazo no se avecina ningún cambio hacia la multipolaridad, y la presencia norteamericana como eje central del poder a nivel mundial parece hoy indiscutible, pese a que hay muchísimos artículos que van a decir lo contrario. Estos son los datos a los que podemos acceder, son públicos y son los que los mismos estados están reportando. Espero que les haya resultado de mucho interés, tanto si les gustó el contenido como si no les gustó el contenido. Comenten este video, compártanlo y suscríbanse al canal para seguir actualizados.